continuación voy a enseñarles a tejer este pez payaso en tejido crochet. Los materiales para tejerlo son los siguientes: hilo o lana semigruesa repartidos en los 3 colores, aguja de aluminio número 3 milímetros y 2 tapitas de gaseosas para realizar los ojos. Bueno, vamos a iniciar haciendo un anillo simple. Introducimos la aguja en dicho anillo, sacamos la hebra y tejemos una cadena, y dentro de este anillo vamos a tejer 6 puntos bajos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos a estirar desde el extremo para ajustar. Y ahora vamos a picar en el primer punto bajo que tejimos y tejemos un punto raso para finalizar así la hilera. Así, de esta forma vamos a terminar cada hilera, y la vamos a empezar tejiendo una cadena y luego tejemos puntos bajos, dando aumentos cada tantos para ir aumentando el diámetro de la boca y del rostro de este pez. Los aumentos dependen de cada tejedora, o sea, de la tensión de cada tejedora. Por eso tienen que ir viendo y realizarlos cada 2 o 3 puntos. Aquí finalizamos la hilera tejiendo un punto raso y la iniciamos tejiendo una cadena, y nuevamente repetimos. Aquí voy a realizar un aumento tejiendo 2 puntos en un mismo lugar. Van a tejer así hasta obtener 9 centímetros de alto y 18 centímetros de ancho aproximadamente. Cuando llegamos a esta altura vamos a tejer una cadena y vamos a estirar el punto y vamos a introducir el ovillo por aquí, porque vamos a tejer una hilera en color negro. Introducimos la aguja en el primer punto y sacamos la nueva hebra por ese punto y tejemos una cadena, y luego vamos a picar en cada uno de los puntos y tejemos un punto bajo en cada uno de ellos sin hacer aumentos. Cuando llegamos al final, picamos en el primer punto bajo que tejimos y tejemos un punto raso. Estiramos este punto y vamos a pasar el ovillo por aquí, porque vamos a cambiar de color. Vamos a dejar estas hebras en suspenso y picamos en uno de los puntos. Tomamos la hebra del color blanco y sacamos dicha hebra por este punto. Tejemos una cadena y ahora vamos a tejer un punto bajo picado en cada uno de los puntos. En total vamos a tejer 6 hileras en color blanco, sin aumentar. Bueno, aquí yo ya he adelantado
6 hileras en color blanco y una en color negro. Y he cortado las hebras porque por el momento ya no vamos a utilizar estos colores. Estas hebras quedan escondidas del lado del revés. Vamos a introducir la aguja en uno de los puntos y vamos a retomar al color naranja, tejiendo una cadena y luego picando en cada uno de los puntos y tejiendo un punto bajo en cada uno de ellos. Vamos a tejer así de esta forma 20 hileras en este color naranja. Bueno, aquí ya he tejido las 20 hileras. En total me han quedado 82 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es dividir el tejido y esta parte de la unión debe quedar debajo del pez. Y en los laterales vamos a tejer 13 puntos en color blanco. O sea que vamos a dividir los puntos. Aquí, como estamos en la mitad, debemos tejer en total 28 puntos en color naranja. Pero vamos a iniciar tejiendo una cadena y 14 puntos, o sea, la mitad. 1, 2, el punto número 14 lo vamos a cerrar con color blanco. Y ahora, estando ya en la lateral, vamos a tejer en este color los 13 puntos. 1, 2, 3. El punto número 13 lo vamos a cerrar con color naranja. Y en este color vamos a tejer 28 puntos. 1, 2, 3. El punto número 28 lo vamos a cerrar con color blanco. Y en este color vamos a tejer 13 puntos. 1, 2, 3. Y el punto número 13 lo vamos a cerrar con color naranja. Y ahora vamos a tejer los 14 puntos que nos falta para completar los 28 puntos como en el otro lado. Cerramos la hilera picando en el primer punto bajo que tejimos y tejemos un punto raso. Y la iniciamos como en todas las hileras con una cadena. Cuando llegamos al último punto color naranja, lo vamos a tejer en color blanco. O sea, vamos a realizar un aumento del color blanco. O sea, respetando siempre la cantidad de los puntos. Vamos a tejer un punto menos en color naranja y un punto más en color blanco de cada uno de los lados. Por lo tanto, nos van a quedar, en vez de 13 puntos, 15 puntos en color blanco. Esto lo vamos a repetir hasta la cuarta hilera. Del otro lado picamos en el primer color naranja y tejemos el color blanco y luego continuamos con el color naranja. Ahora vamos a realizar dos aumentos, o sea, vamos a tejer en color naranja hasta llegar a los dos últimos puntos en color naranja. Y esos dos puntos los vamos a tejer en color blanco. Esto lo vamos a realizar en cada uno de los lados hasta la séptima hilera. En esta octava hilera vamos a aumentar de cada lado 3 puntos. O sea que acá vamos a tejer 3 puntos en color blanco.
vamos a tejer así aumentando 3 puntos de cada lado hasta la 10ª hilera. Cuando llegamos a la hilera número 11, vamos a picar en el primer punto de la hilera y la vamos a cerrar con color blanco. Y esta hilera la vamos a tejer toda en color blanco, picando en cada uno de los puntos y tejiendo un punto bajo en cada uno de ellos. Cuando llegamos al final, picamos en el primer punto que tejimos y tejemos un punto raso. Ahora vamos a tejer así en punto bajo y en color blanco sin aumentar ni disminuir hasta la 14ª hilera. Bueno, y vean cómo se va formando el pez. Ahora en esta 15ª hilera vamos a tejer una cadena para iniciar la hilera y luego vamos a picar en cada uno de los siguientes 12 puntos y tejemos un punto bajo en cada uno de ellos. 12. Ahora vamos a realizar una disminución. Vamos a tejer un punto bajo incompleto, picamos en el segundo punto y aquí tenemos 2 puntos bajos incompletos. Y ahora con una lazada cerramos los 2 puntos y de esta forma realizamos la disminución. Y esto es lo que vamos a repetir. Vamos a tejer otros 12 puntos y luego una disminución. Cuando llegamos al final, picamos en el primer punto que tejimos y tejemos un punto raso. Y luego iniciamos la hilera con una cadena. Y en esta 16ª hilera vamos a hacer la disminución cada 15 puntos. O sea, vamos a tejer en los siguientes 15 puntos 15 puntos bajos. 15. Y ahora realizamos la disminución. Tejemos en los próximos 2 puntos 2 puntos bajos incompletos. Y con una lazada cerramos los puntos. Y luego repetimos, tejemos 15 puntos bajos y una disminución. En esta 17ª hilera vamos a iniciarla con una cadena y vamos a tejer 20 puntos. 20. Y ahora vamos a realizar la disminución. Vamos a tejer en los siguientes 2 puntos 2 puntos bajos incompletos y con una lazada los cerramos. Y luego vamos a tejer 20 puntos y realizamos la disminución. En la 18ª hilera vamos a tejer una cadena y vamos a tejer en los siguientes 22 puntos un punto bajo en cada uno de ellos. 22. Y ahora vamos a picar en los siguientes 2 puntos y tejemos 2 puntos bajos incompletos para realizar la disminución. Y vamos a repetir haciendo las disminuciones cada 22 puntos. Se termina la hilera como en todas, picando en el primer punto bajo y tejiendo un punto raso. Y ahora vamos a tejer una cadena y vamos a cortar la hebra porque por el momento no vamos a utilizar más el color blanco. Vamos a picar en el primer punto y ahora vamos a tejer una hilera en color negro. Tejemos una cadena y ahora picamos en cada uno de los puntos y tejemos un punto bajo en cada uno de ellos sin disminuir. Cuando llegamos al final, picamos en el primer punto bajo que tejimos y tejemos un punto raso. Tejemos una cadena y ya podemos cortar la hebra
porque por el momento no vamos a utilizar el color negro. Ahora vamos a retomar al color naranja para finalizar lo que sería la cola de este pez. Vamos a picar en el primer punto, tomamos la lazada del color naranja y la sacamos por este punto. Tejemos una cadena y ahora vamos a tejer 22 puntos picados en los siguientes 22 puntos y luego vamos a realizar una disminución. Ya he tejido los 22 puntos y ahora voy a realizar la disminución tejiendo en los siguientes 2 puntos bajos incompletos y con una lazada cerramos los puntos. Vamos a repetir esto en toda esta hilera, tejiendo 22 puntos y luego una disminución. Esta disminución la vamos a realizar cada 2 hileras, o sea, en las siguientes 2 hileras no vamos a disminuir y en la cuarta sí. Vamos a tejer así repitiendo esto hasta obtener un alto de 7 centímetros en color naranja. Bueno, aquí ya he llegado a los 7 centímetros en color naranja y ahora vamos a tejer una cadena y vamos a cortar esta hebra porque por el momento no vamos a utilizar más este color. Y ahora vamos a tejer una hilera en color negro. Sacamos la hebra por uno de los puntos, tejemos una cadena y ahora picamos en cada uno de los puntos bajos y tejemos un punto bajo en cada uno de ellos. Cuando llegamos al final, picamos en el primer punto bajo que tejimos y tejemos un punto raso. Tejemos una cadena y ahora vamos a cortar este hilo dejando una hebra para poder coser este extremo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es rellenar el cuerpo del pez con restos de bolsas plásticas. De esta forma vamos a ir rellenando todo el cuerpo. Bueno, aquí ya está relleno el pez y ahora vamos a enhebrar una aguja con esta hebra que habíamos dejado en suspenso y vamos a coser con puntadas invisibles. Ahora vamos a tejer el final de la cola. Vamos a levantar desde este extremo en color blanco 13 puntos. Una vez tejidos los 13 puntos bajos, vamos a girar. Y ahora vamos a tejer 5 hileras aumentando al principio y al final un punto. Vamos a tejer una cadena y en este primer punto vamos a picar y tejer 2 puntos bajos. Y luego seguimos tejiendo normalmente y en el último punto hacemos lo mismo para aumentar en cada extremo. En la sexta hilera deben quedar en total 23 puntos. Ahora vamos a girar y en esta séptima hilera vamos a tejer un punto bajo picado en cada uno de los 23 puntos.
Cuando llegamos al final tejemos una cadena y vamos a cortar esta hebra porque por el momento no vamos a utilizar más el color blanco. En esta octava hilera vamos a picar en cada uno de los 23 puntos y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de ellos en color negro. Cuando llegamos al final tejemos una cadena y cortamos la hebra porque no vamos a utilizar más el color negro. Ahora en color naranja vamos a tejer 23 puntos picados en cada uno de los puntos. En esta décima hilera vamos a tejer una cadena y vamos a hacer una disminución al inicio y al final. Vamos a picar en los siguientes 2 puntos y tejemos 2 puntos bajos incompletos y con una lazada cerramos los puntos y luego tejemos en punto bajo picando en cada uno de los siguientes puntos hasta llegar a los 2 últimos puntos que vamos a realizar la otra disminución. Nos deben quedar en total 21 puntos. Ahora vamos a girar y vamos a tejer un punto bajo picado en cada uno de esos 21 puntos. En esta décima segunda hilera vamos a realizar una disminución al inicio y al final de la hilera. Nos deben quedar en total 19 puntos. Ahora vamos a girar y vamos a tejer en cada uno de esos 19 puntos un punto bajo en cada uno de ellos. En la décima cuarta hilera vamos a disminuir al inicio y al final un punto. Nos deben quedar en total 17 puntos. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a tejer 17 puntos picados en cada uno de los puntos. En la décima sexta hilera vamos a disminuir un punto al inicio y al final de la hilera. Nos deben quedar en total 15 puntos. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a tejer 15 puntos picados en cada uno de ellos. En la décima octava hilera vamos a disminuir un punto al inicio y al final. Nos deben quedar en total 13 puntos. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a tejer 13 puntos picados en cada uno de estos puntos. En esta hilera número 20 vamos a disminuir un punto al inicio y un punto al final. Nos deben quedar 11 puntos. Ahora vamos a girar el tejido y en la hilera número 21 vamos a disminuir un punto al inicio y un punto al final. Nos deben quedar en total 9 puntos. Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a cortar la hebra porque no vamos a utilizar más este color. Ahora en color negro vamos a disminuir al inicio y al final un punto. Nos deben quedar 7 puntos. Ahora vamos a girar y en esta hilera también vamos a disminuir un punto al inicio y un punto al final. Nos deben quedar en total 5 puntos. Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a cortar la hebra para rematar el tejido. Bueno, ya tenemos la cola tejida. Ahora lo que vamos a hacer es tejer una hilera todo alrededor en punto bajo y en color negro. Cuando llegamos al final vamos a tejer una cadena y vamos a cortar la hebra un poco más larga
porque con ella vamos a enhebrar una aguja de coser y vamos a hacer puntadas en esta hilera en color negro para fruncir la cola. Hacemos puntadas largas y vamos ajustando de esta forma el tejido. Ahora vamos a tejer las aletas traseras. Vamos a tejer una aleta superior y otra exactamente igual inferior. Vamos a tejerla en color naranja, dividiendo bien el lado superior y vamos a empezar a picar en los puntos y vamos a tejer 14 puntos. Una vez tejidos los 14 puntos, vamos a girar y vamos a disminuir un punto al inicio y un punto al final. Nos deben quedar en total 12 puntos. Ahora giramos y vamos a hacer lo mismo. Vamos a disminuir un punto al inicio y un punto al final. Nos deben quedar en total 10 puntos. Ahora tejemos una cadena y vamos a cortar la hebra porque no vamos a utilizar más este color. Y con color negro vamos a tejer en punto bajo todo alrededor de esta aleta. Luego vamos a tejer exactamente la misma aleta pero del lado inferior. Bueno, ahora desde esta parte superior, tomando la parte color naranja, vamos a levantar 23 puntos bajos para formar la aleta superior. Luego de tejer los 23 puntos, vamos a girar y vamos a tejer una cadena y vamos a realizar una disminución al inicio y al final. Nos deben quedar en total 21 puntos. Ahora vamos a girar y vamos a tejer un punto bajo picado en cada uno de estos 21 puntos. Luego de tejer los 21 puntos, vamos a girar y ahora vamos a tejer una cadena y vamos a hacer una disminución al inicio y al final. Nos deben quedar 19 puntos. Ahora vamos a girar y vamos a tejer una cadena de inicio y vamos a realizar una disminución al inicio y otra al final. Nos deben quedar en total 17 puntos bajos. Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a cortar la hebra porque no vamos a tejer más en color naranja. Vamos a esconder esta hebra sobrante y luego vamos a bordear con una hilera en punto bajo y en color negro. Y así nos queda la aleta superior. Bueno, ahora solo resta las aletas laterales. Se van a guiar por este dibujo y aproximadamente a esta altura vamos a empezar a tejer hacia abajo 8 puntos bajos. Vamos a girar el pez y empezamos a contar 2, 4, 6, 8 aproximadamente aquí. Introducimos la aguja y en color naranja vamos a tejer una cadena y luego vamos a tejer 8 puntos bajos. Bueno, aquí ya tenemos los 8 puntos bajos. Vamos a tejer en total 13 hileras. Vamos a girar el pez
Y en esta segunda hilera vamos a aumentar un punto al inicio y un punto al final. Vamos a tejer una cadena y en el primer punto vamos a picar y tejemos 2 puntos bajos. Y lo mismo vamos a hacer en el último punto para realizar el aumento final. Nos deben quedar en total 10 puntos. Ahora vamos a girar y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de estos 10 puntos. En esta cuarta hilera vamos a tejer una cadena y vamos a aumentar un punto al inicio y un punto al final. Nos deben quedar en total 12 puntos bajos. Ahora vamos a girar. Vamos a tejer una cadena de inicio y vamos a tejer en cada uno de estos 12 puntos un punto bajo en cada uno de ellos. En la sexta hilera vamos a realizar un aumento al inicio y otro al final. Nos deben quedar en total 14 puntos. Ahora giramos y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de estos puntos. En esta octava hilera vamos a aumentar un punto al inicio y un punto al final. Nos deben quedar en total 16 puntos bajos. Ahora vamos a girar y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de estos puntos. En esta décima hilera vamos a aumentar un punto al inicio y otro punto al final. En total nos deben quedar 18 puntos. Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a cortar esta hebra porque vamos a cambiar al color negro. En color negro vamos a tejer un punto bajo picado en cada uno de estos 18 puntos. En esta décima segunda hilera vamos a realizar una disminución al inicio y otra al final. Nos deben quedar 16 puntos. Ahora vamos a girar y en esta décima tercera hilera también vamos a realizar una disminución al inicio y otra al final. Nos deben quedar 14 puntos bajos. Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a cortar esta hebra. Y ahora solo resta bordear toda esta aleta en punto bajo y en color negro. Y así queda esta aleta lateral. Ahora vamos a tejer otra exactamente igual del otro lado. Ahora vamos a tejer los ojos. Bueno, se inicia con color negro, vamos a hacer un anillo simple y dentro de este anillo vamos a tejer una cadena y 6 puntos bajos. 1, 1 vez tejidos los 6 puntos, vamos a ajustar esta hebra y vamos a picar en el primer punto bajo que tejimos y tejemos un punto raso para cerrar así la hilera. Tejemos una cadena y vamos a cortar la hebra. En la segunda hilera vamos a picar en cada uno de los 6 puntos y vamos a tejer 2 puntos bajos en cada uno de ellos. Iniciamos con una cadena y luego tejemos en el mismo punto 2 puntos bajos. Cuando llegamos al final picamos en el primer punto bajo que tejimos y tejemos un punto raso. En total nos deben quedar 12 puntos. Ahora en esta tercera hilera vamos a tejer una cadena y vamos a tejer un punto bajo
en cada uno de los puntos, realizando 4 aumentos. Aquí vamos a realizar uno, tejiendo 2 puntos en el mismo lugar. Seguimos tejiendo. Y realizamos el segundo aumento. Y así vamos a ir tejiendo hasta completar los 4 aumentos. Cuando llegamos al final, picamos en el primer punto bajo que tejimos y tejemos un punto raso. Y nos deben quedar en total 18 puntos. En esta cuarta hilera vamos a tejer exactamente igual. Tejemos una cadena y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos, realizando también 4 aumentos. Y en esta quinta hilera vamos a realizar 4 disminuciones. Vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos y luego empezamos a realizar las 4 disminuciones de esta forma. Nos deben quedar 18 puntos. Ahora vamos a tejer una cadena y en esta sexta y también séptima hilera vamos a tejer un punto bajo en cada uno de estos 18 puntos bajos. Bueno, una vez tejidas las 7 hileras vamos a tejer una cadena final y vamos a dejar una hebra necesaria para coser el ojo al rostro. Pero antes vamos a introducir la tapita dentro del ojo para que le dé forma. Bueno, vamos a colocar el ojo en uno de los laterales y vamos a enhebrar esta hebra sobrante que habíamos dejado y vamos a empezar a coser el ojo al rostro haciendo puntadas invisibles. De esta forma vamos a ir cosiendo todo alrededor del ojo. Cuando llegamos al final vamos a hacer una última costura y vamos a pasar la aguja por el centro de esta última puntada para ajustar y luego vamos a introducir la aguja por el centro del rostro y ya podemos cortar la hebra al ras y no se va a descoser el ojo. Vamos a coser el otro ojo exactamente igual del otro lado. Y así nos queda realizado este hermoso pez payaso en tejido crochet.